Buenos días, estimadas autoridades de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, rector José Luis Berroterán Núñez, doctor Miguel Tirado, decano del área de Ciencias de la Educación, doctora Ana Báez, coordinadora del doctorado en Ciencia de la Educación, y doctora María Fernández, coordinadora de formación no presencial. Igualmente, quiero extender mi saludo a la doctora Raquel Peña, intermediadora de mi presencia en este magnífico y significativa actividad académica. Quien les saluda es el doctor José Moncada desde la tierra de la cordialidad, Estado Táchira. Agradecido ante todo por esta invitación a participar en este evento. Para mí realmente es un gusto compartir con ustedes, estimados participantes, estas notas metodológicas como un humilde grano para afianzar la escritura académica. Mi experiencia como docente tanto en el área de pregrado como posgrado y al mismo tiempo como estudiante en todos los niveles académicos me han permitido ir detectando necesidades que tenemos al momento de expresarnos por medio de la escritura académica. En función de ellos, iniciamos hoy con el módulo 1 del taller que he llamado Aspectos formales y metodológicos de la escritura. En esta primera parte, el foco central de reflexión es la cita dentro de un escrito académico. Iniciamos el módulo entonces con los referentes a las citas. Las citas es uno de los elementos primordiales dentro de la escritura académica. La cita es una técnica, podemos llamarlo así, o un instrumento que nos ayuda a evitar un error que cometemos en todos los niveles educativos. Háblese desde primaria hasta nivel postdoctoral, como nosotros comúnmente lo llamamos el copia y pega, pero que académicamente es el plagio. Entonces las citas es el instrumento que nos permiten de alguna manera evitar que cometamos continuamente este tipo de error. Las matices o las notas metodológicas que voy a dar acá es desde las normas APA en su 7ª edición. Claro está, hay institutos que partiendo de las normas APA, hacen una adaptación. Por lo tanto, yo voy a hablar de una manera muy genérica y cada uno de ustedes, como participantes, adaptarán de acuerdo a sus necesidades académicas, de acuerdo a una revista que ustedes vayan a publicar algún artículo o de acuerdo a algún programa de posgrado en el cual ustedes deben desarrollar un trabajo especial de grado o una tesis, se adaptan este tipo de normativas. Yo me voy a fundamentar, como ya les dije, principalmente en las normas APA en la 7ª edición. Entonces, las citas principalmente son aquellas ideas que se retoman de otras fuentes de información. Por lo tanto, es necesario atribuir la autoría a estas ideas, ya que es una información que no me pertenece. Al colocar o atribuirle la autoría a estas citas, estamos evitando el plagio, o como le dije anteriormente, el copy-pega de la web. El estilo APA utiliza el sistema para la cita que él denomina autor-fecha. Por lo tanto, ellos recomiendan los siguientes elementos. Primero, es preferible citar en fuentes primarias y solo en caso indispensable acudir a fuentes secundarias. Es decir, interesa principalmente citar la fuente principal de donde viene la información, no la parte secundaria. Es decir, si Moncada tiene un libro, preferiblemente debo citar desde el libro de Moncada.
Pero si Peña ha publicado o ha tomado una idea de Moncada, entonces el deber de nosotros como investigadores es no citar a Peña, sino ir a la fuente primaria, que es Moncada, y así realizar la cita. Claro está, como ya se ha dicho, todo depende del tipo de caso. Por ejemplo, si no consigo el texto de Moncada, pues voy a tener que referirme a esa idea desde la concepción de Peña. Usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Es decir, para poder tomar yo una cita, debo considerar y tomar específicamente fuentes confiables, libros, artículos científicos, tesis, trabajos especiales de grado, ¿sí? Porque cada uno de estos elementos es una producción científica, es una producción de conocimiento y se fundamenta principalmente partiendo de otras fuentes que son realmente confiables. Hay que evitar en lo posible, por ejemplo, Wikipedia, Rincón del Vago, monografía, porque por lo general son un tipo de textos en los cuales no existen o no referencian las citas ni la originalidad de las ideas. Hay que apoyarse con citas con datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo hay que comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras, en lugar de solo usar sinónimos. Cuando uno le pregunta a un estudiante, ¿qué es para ti un parafraseo? Es cambiar unas palabras por otras. No, eso no es un parafraseo. Un parafraseo es mantener las ideas del autor más lo expreso con mis palabras. Escuchen, lo expreso con mis palabras, mas no lo estoy expresando con mis ideas. Las ideas son del autor. Y verificar la correspondencia entre citas y referencias. Esto es muy importante. A veces encontramos en los textos académicos ciertas citas, mas esas citas no están referenciadas en la referencia bibliográfica. Entonces es importante que exista una correspondencia entre citas y referencias. Siguiendo con las normas APA, tenemos diferentes tipos de citas. Tenemos las citas narrativas y tenemos las citas parentéticas. La cita narrativa se caracteriza por resaltar el pensamiento o la posición específica de un autor. El autor se incluye dentro de la redacción del párrafo y la fecha se pone entre paréntesis. Se hace, por lo tanto, énfasis en el autor. Implica el uso de frases de citación. Por ejemplo, Moncada 2020 plantea que. Entonces, una cosa importante es que las citas narrativas hacen énfasis en el autor. Por otra parte, las citas parentéticas se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Se menciona la idea y los datos del autor y la fecha y aparecen entre paréntesis. Se hace, por lo tanto, énfasis en el texto y no implica el uso de frases de citación. Ejemplo, como ven allí en la lámina, Moncada 2020 está entre paréntesis. No utilizo frases como Moncada plantea que, Moncada indica que, sino simplemente aquí en este estilo de cita se hace énfasis en el texto. Esto es muy importante. En la mayoría de los textos académicos
vemos por lo general que siempre se coloca fulanito de tal dijo, fulanito de tal manifiesta, fulanito de tal dice, fulanito de tal señala. Pero realmente me interesa resaltar es el autor, o es realmente me interesa resaltar es el texto. Por lo tanto, yo recomiendo que cuando sea un autor importante de un tema, es decir, lo que nosotros llamamos aquellos doctrinarios que hablan sobre un tema específico, por ejemplo, resaltar el apellido o el autor en este caso. Supongamos que quiero trabajar sobre el pensamiento crítico. Uno de sus representantes es Henry Giraud. Entonces, a mí me interesa resaltar en el texto académico que estoy tomando, considerando el pensamiento de Giraud, que es relevante o significativo para el pensamiento crítico. Ahora bien, si yo reviso una tesis o un artículo científico y allí hay un texto que a mí me interesa, pero es de una persona que desarrolla una tesis, más no es un autor reconocido para, por ejemplo, el pensamiento crítico, pero me interesa el texto, entonces yo debo resaltar el texto y el autor debe ir después del texto. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque por lo general, y ustedes pueden revisar diferentes textos académicos, siempre cuando hacemos las citas, se utiliza sobre todo este tipo de narrativa donde se quiere resaltar el autor, pero realmente el autor es significativo dentro de esa línea de estudio o esa categoría o ese tema de investigación que yo estoy realizando. Entonces eso hay que preguntarse al momento cuando vamos a tomar las citas, porque a veces colocamos una cita pero no la conectamos ni con la idea anterior que está en el párrafo ni con la idea posterior a que sigue la cita. Entonces, ¿para qué quiero yo esa cita allí? ¿Realmente me está aportando algún beneficio a lo que estoy escribiendo? Esas son cosas importantes a considerar dentro de estos procesos. También encontramos las citas según sus mecanismos. Tenemos las citas textuales y las citas parafraseo. En las citas textuales tenemos las citas cortas y las citas largas. Tanto en la textual corta, larga como en parafraseo encontramos las que tienen incidencia en el autor como las narrativas y las que hacen incidencia en el texto como la parentética. Comenzamos por las citas textuales. Las citas textuales es una extracción de fragmentos de una fuente externa de información, es decir, de un libro, de una tesis, de un trabajo especial de grado, de un artículo científico, de una enciclopedia. ¿Qué elementos debo considerar para la cita? El apellido del autor, el año de publicación y la página donde se retoma la información. ¿Qué se debe citar? Se puede citar una definición exacta, datos numéricos que no se pueden aproximar, una idea memorable de algún autor reconocido o ideas precisas que posteriormente se analizan y se contrastan. Estos son los elementos esenciales con respecto a lo que son las citas textuales. Las citas cortas son las que tienen menos de 40 palabras y se escriben dentro del párrafo. Observen muy bien la lámina y son las citas narrativas o con incidencias en el autor. Si ustedes ven en el ejemplo donde coloco varios colores para que ustedes identifiquen cada uno de los elementos que nombramos anteriormente, ven allí que la cita está dentro del texto y esa cita va acompañada con comillas, ¿sí? El autor va antes de la cita, según Kaplan y Esapu, en este caso, 2019, el año va entre paréntesis.
y el número de página va al final de la cita. Vuelvo a repetir, esto hace referencias a las normas APA séptima edición. En algunas otras ediciones, en algunos reglamentos, la postura del número de página cambia. A veces se coloca al inicio dentro del paréntesis donde está el año. Por eso lo estoy hablando a nivel general y cada quien, de acuerdo a la normativa, lo van adaptando. Lo importante es que vean aquí los elementos que debe contener toda cita. El apellido en una cita corta se coloca al inicio cuando son citas narrativas que quiero resaltar el autor del que estoy tomando la idea. Después viene el año, la cita, el número de página y el punto final que va después del número de página, y la cita corta va entre paréntesis. Ahora tenemos las citas cortas, que son menos de 40 palabras, se escribe dentro del párrafo, pero el tipo de cita es la parentética o la incidencia está en el texto. Vemos allí que el texto está entre comillas, el autor está junto con el año y el número de página, todo está entre comillas, ¿ok? Entonces, allí la incidencia está en el texto, es decir, me interesa más el texto, pero como estoy tomando una idea que no es mía, sino de otra persona, yo debo colocar el autor, pero en este caso estoy resaltando el texto y el autor va después del texto. Las citas largas son las que están conformadas con más de 40 palabras. Se escribe aparte del párrafo. En el lado izquierdo se deja una sangría de 1.27 centímetros. Se conserva el tipo de letra, el tamaño e interlineado. Esto es, vuelvo a repetir, según las normas APA en su séptima edición. Hay diferencia con respecto a las normas APA sexta, quinta edición, que aún se utilizan en algunos institutos académicos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ustedes se van adaptando de acuerdo a lo que piden los reglamentos. Pero aquí lo importante es que fijen que existen diferentes tipos de citas. En este caso que estamos viendo en esta lámina, corresponden a una cita narrativa o incidencia en el autor. Como muy bien pueden ver ustedes allí, la cita está separada del párrafo, se inicia según el autor, va al año, 2 puntos, se coloca la cita, como ya se dijo, manteniendo tamaño interlineado, se coloca el punto al final de la cita y posteriormente viene el número de página. En esta lámina vamos a observar una cita larga, pero es parentética o incidencia en el texto. Pueden ver que también la cita está separada del párrafo, se respeta la sangría, pero en este caso la información, los datos, es decir, los apellidos de los autores o del autor, el año y el número de página va al final después del punto. Es necesario que fijen eso. Entonces, vuelvo a repetir, las citas narrativas con incidencia en el autor, quiero resaltar la idea del autor. En el caso de las parentéticas o incidencia en el texto, me interesa es el texto y no puedo dejar de escribir quién es el autor de ese texto. Otra de las cositas que se me había olvidado señalar anteriormente, este tipo de cita se llama parentética porque los datos de donde proviene la cita se escribe dentro de paréntesis. Importante saber eso. Ahora tenemos las citas parafraseadas. Es la utilización de las ideas de otro autor, pero en palabras del propio escritor.
Es decir, es una reelaboración de la información que trasciende, que va más allá del uso de sinónimos. En este tipo de cita es necesario incluir solamente el apellido del autor y el año de publicación. En este caso también el tipo de cita parafraseada van incorporada dentro del párrafo. Al igual que las anteriores, tenemos las citas narrativas o incidencia en el autor y las citas parentéticas o incidencia en el texto. Podemos ver en la lámina, ¿verdad? Tenemos el autor, tenemos el año, tenemos un señalamiento de dónde o hace referencia a la idea del autor. Por ejemplo, en este caso dice, conciben que las personas pueden representar. Estoy refiriéndome a la idea de ese autor, más estoy escribiendo el resto del texto con mis propias palabras. Pero la idea no es mía, la idea es del autor y eso hay que respetarlo. Y por último tenemos las citas parafraseadas de tipo parentética o incidencia en el texto. Pueden observar ustedes muy bien la lámina, la cita está dentro del párrafo, el autor está al final de la idea que estoy escribiendo con mis palabras, mas no son mis ideas. Tenemos el autor, los apellidos y el año de publicación y posteriormente se sigue el análisis respectivo con respecto a lo que es esa cita. Con esto culminamos por el día de hoy la primera parte del módulo 1 que tiene que ver con las citas. Ya el próximo jueves seguimos reflexionando y con respecto al uso de los elementos dentro de las citas. Quedo a disposición de ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo explicado en el día de hoy.